Buenos días a todos, qué gusto verlos otra vez más. Este es un día pues maravilloso, como todos los días que recibimos por la mañana. Estamos 21 de diciembre, son las 7 escasamente con 7 minutos, con 10 minutos de la mañana. Empezando un nuevo día, una nueva frescura, con un entendimiento fresco y claro para que podamos entender cosas que quiero compartir contigo por esta mañana, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del don de lenguas, tan controvertido para algunos grupos, tan menospreciado para otros grupos y tan rechazado para otros y tan disfrutado para otros grupos, ¿verdad? Trataré de no mencionar grupos ni diferencias doctrinales, pero sí los puntos importantes y lo que yo pienso después de haber conocido esta doctrina de muchos años, ¿verdad? Hace 24 horas, casi un día atrás, escuché un video sobre el don de lenguas, precisamente de un predicador, no sé, un pastor. No te voy a decir la denominación, pero él saca citas de que no es bueno la oración en lenguas, y entonces recomienda que los oyentes vayan con sus pastores, le lleven el video que él está haciendo y entonces que lo compartan y que dejen de orar las lenguas, así en forma muy gruesa. No tanto que dejen de orar las lenguas, pero sí que pues prácticamente están obsoletas las lenguas, la oración en las lenguas, ¿verdad? Y esto se ha estado secuencialmente hablando, ha estado dando un seguimiento a esto. Hace unos días hablamos de los dones del Espíritu, después hablamos del don del discernimiento de espíritus, un poquito más templado la conversación, la plática, sin mucho apasionamiento, pero creo yo, con respeto a los que escuchan, creo yo con bases de muchos años y sobre todo lo que está escrito en la Torá, en el Antiguo Pacto, en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, que es el pacto renovado para los judíos mesiánicos y aquellos que vienen al conocimiento de esto, ¿verdad? Esto sí es motivo de preocupación un poquito para mí, más que otras cosas. No me preocupa mucho el asunto de ya describí muy bien el virus, la pandemia, el COVID, lo que viene, lo que sigue, ese virus nuevo que está mutando y que trae más, eh, más virulencia que el anterior, ¿verdad? No nos preocupa tanto eso, porque encontraremos la salida de acuerdo a las directivas divinas, lo que Dios nos dice, cómo actuar y cómo proceder. Y hasta ahorita estamos bien y orando para que otros no reciban la infección y entonces salgan adelante. Pero sí lo que se apura un poco, al menos a mi edad ya avanzada en años, sí me preocupa mucho el aspecto doctrinal y las diferencias, que no llegamos a una unidad y cada vez estamos más distanciados como cuerpo del Mesías, como cuerpo de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, y entonces sí me preocupa, ¿verdad? Brevemente se me ocurren cosas que antes no se me habían ocurrido y le comento una de ellas. Supongo yo que el acta de los decretos que nos era contraria y que fue clavada en la cruz, todos sabemos esa cita muy bien, también esa acta de decreto que determinaba, había un decreto que iba a haber una división doctrinal, y esa acta de decreto supongo que ya está también clavada en la cruz, ¿verdad? Las directivas que nos da Saulo de Tarso pues son muy interesantes, ya no las tengo que repetir tantas veces. En el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, se derrama sobre todos, estaban 120 ahí en el aposento alto, pero recuerda que estaban unánimes. Esa palabra a veces se nos olvida, de que estaban unánimes. Quiere decir que todos estaban de un mismo ánimo, y cuando el Espíritu Santo vino, pues no le costó trabajo de ninguna manera desplazar sus movimientos y tampoco repartir sus dones como él quería repartirlos, y justamente lo hacen todas las personas que están ahí. Si oye un viento recio, a veces nos olvidamos que no son cosas físicas. Yo creo que ese viento recio fue un viento recio, una manifestación de un viento, pero el viento sabemos que en la palabra hebrea, que significa ruach, significa más que otra cosa, significa espíritu, viento, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte esta mañana que tenemos que entender muy bien estas cuestiones y no hacer pues doctrinas tan estrictas por lo que escuchamos y lo que sabemos, o lo que hemos leído y de lo que nos hemos enterado. Hay muchísimas citas para que te las menciono, todo el capítulo
de Corintios que nos habla de los dones espirituales. Después, más adelante, Pablo insistentemente y ricamente nos da una cátedra de lo que es la oración en las lenguas y cómo se manifiestan, ¿verdad? Podré leerte muchas porciones que tú ya sabes muy bien. Las reglas para la oración en lenguas, que si a lo sumo que sean 2 o 3, así los que oren y todo decentemente y con orden como lo sabemos. Eso indudablemente que sí. Acuérdense que si alguien era pentecostal, pues eran los corintios. Los corintios eran sumamente expresivos, transmitían, compartían, las mujeres hablaban en exceso, según la Biblia. Yo no juzgo, pero lo que leo, eso me da entendimiento para aclarar que las mujeres corintias pues hablaban un poco de más en exceso, un mucho, según como tú lo quieras ver, según tu criterio. Y entonces sí, las indicaciones, los señalamientos de Pablo, las directivas de Pablo era que se callaran en las congregaciones y que en su casa preguntaran a sus esposos. Es un ejemplo maravilloso de lo que sucede con los griegos. He tenido oportunidad de tener amigos griegos, ellos son muy expresivos, muy apasionados, platican y hacen movimientos y bailan y así es la cultura griega, en pocas palabras. Entonces, bien. Ahora, la segunda cosa que se me ocurre aquí es porque el único que habla del don de espíritu, del don de lenguas, de la oración de lenguas, es justamente Pablo. Pues es muy sencillo saber por qué Pablo. Bueno, él hablaba en hebreo, justamente él hablaba seguramente el griego también, y cuando va a Roma, pues les habla también en un idioma comprensible para ellos, ¿verdad? Cuando va y visita a los romanos, o al menos les escribe, entonces por lo menos hablaba tres lenguajes, Pablo. Y dices tú, ¿qué tienen que ver las lenguas culturales con las lenguas espirituales? Te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Nosotros tenemos por norma, aquí no hay normas, no. Por costumbre, si llaman así por costumbre, a veces cantamos en inglés, a veces cantamos en hebreo, por supuesto en español, hemos llegado a dar algunas pláticas y cantos en portugués, entonces se nos facilita un poquito el don de lenguas. Entonces, ¿qué tiene que ver las lenguas culturales con las lenguas espirituales? Pues tiene que ver muchísimo. Porque ahí había, si tú lees la Torá, no te voy a lo que dice el Nuevo Testamento, lo que tú sabes en el libro de Hechos, ves que había partos, medos, cretenses, de todas las naciones del mundo. Ahí dice ahí, había representantes de todas las naciones. Estaban maravillados porque escuchaban ellos hablar en la propia lengua de estos, que eran medos, partos, fenicios y demás. A los otros los escuchaban hablar en la lengua de uno, en la que hemos nacido, decían ellos. Y eso es muy fácil de entender. La persona que tiene los dones espirituales, la persona que tiene el discernimiento espiritual del cual te hablé la vez pasada, pues es muy facilito. Nos explica muchísimas cosas, y para ti que estás asustado por la oración de lenguas, pues tienes que penetrar un poquito a la esfera de la oración de las lenguas, que es un nivel de profundidad. Si tú ves, por ejemplo, los dones espirituales, el primero que se menciona es el don de sabiduría. ¿Por qué el don de sabiduría? Porque con sabiduría el Eterno creó todo con sabiduría, ¿verdad? Y después lo fundamentó con otros dones. Pero el primer don que aparece siempre es la sabiduría, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que sepamos que las cosas vienen de esta manera. Para ti que escuché la predicación tuya, que me dijiste escúchela hasta el final, dele clic, repártalo, pues no le di clic ni no lo repartí porque no coincido mucho con lo que dices. Pero no por eso no vamos a dejar de ser hermanos, nos amamos, tienes tu salvación, yo tengo la salvación, estoy un poco más balanceado yo, pues por la edad, por lo que he recorrido, por lo que me he equivocado, por lo que he visto, y si algo me gusta a mí es leer y releer, pues así lo aprendí en la cosa de la medicina, ¿no? Entonces te lo pasa una persona madura, que no me inclino ni mucho a lo que tú dices, ni tampoco a los excesos y a los extremos, pero sí encuentro las razones. De acuerdo al don de discernimiento, puedo entender por qué el único que hablaba de dones espirituales era Pablo, y a mí me queda muy claro. Y eso apenas se me ocurrió 12 horas para acá, ¿eh? Se me ocurren las cosas en la última hora si quieres, pero coinciden, creo yo, con lo que está escrito y lo que está definido. Vamos a ver un poquito, nada más tantito, una cita que viene en el Antiguo Testamento, breve. No me voy a inclinar a nada, sino a la razón de la verdad. Tampoco dejen de orar los que son las lenguas. Pablo decía, sigan orando en lenguas. Busquen los dones mejores. Pues el don mejor es el de la profecía. Eso es indiscutible. El don mejor es el de la profecía, ¿verdad? Entonces, pues,
podemos entender algunas cosas que son muy importantes. Aquí, por ejemplo, en el capítulo, ¿qué será? En el capítulo 28, nos habla de algo muy importante, muy interesante, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí también. Por ejemplo, el capítulo 28 del libro de Isaías dice: ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender el mensaje? ¿A los destetados? ¿A los recién retirados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Eso me encanta porque en mi versión, que es una versión judía mesiánica, me dice algo muy interesante y va a aclarar un poquito lo que yo estoy compartiendo contigo y lo puedo manifestar así en forma claramente también. A ver si no me tardo un poquito por el tiempo en encontrar lo que dice el capítulo 28 del libro de Isaías, algo que a mí me fascina y me encanta, y quizá por eso favorezco los dones de las lenguas, ¿verdad? Entonces, por eso es que te platico esto. En el versículo 10 del capítulo 28 del libro de Yeshayahu, que es Isaías, nos dice, esto es en inglés y es en hebreo las palabras, dice aquí: so that one was to use nursery rhymes, dice aquí, el verso 10 en breve dice aquí, porque mandamiento tras mandamiento, desde el 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y otro poquito allá. Y luego me habla maravillosamente en forma hebrea y me dice lo siguiente, estas palabras: tzab la tzab, tzab la tzab, kab la kab, kab la kab, seir sham, seir sham. ¿Qué quiere decir esto? Me lo repito: tzab la tzab, tzab la tzab, kab la kab, seir sham, seir sham. Precept by precept, es inglés, precept by precept, line by line, line by line, a little here, a little there. Bien, dices tú, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estás comentando y lo que estás diciendo? Aquí dice una porción muy interesante. En el verso 11 dice, abajito, hablando después del 10 del que hablamos, dice el verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua se hablará a este pueblo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua se hablará a este pueblo. Te lo vuelvo a repetir por tercera vez. Capítulo 28 de Isaías, verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua se hablará a este pueblo. ¿Y qué dice mi versión 11? Así, porque con labios, como que si tartamudean en inglés es with stammering lips, con labios, dice aquí, en un acento extraño o acento extranjero, Adonai hablará a su pueblo. Las personas que están familiarizadas con el don de las lenguas, ciertamente, si tú hablas las lenguas en una congregación donde no hay quien interprete las lenguas, pues puede que haya confusión, o si tú quieres hay confusión, si no hay quien interprete las lenguas, y no es para edificación del cuerpo del Mesías, esa es la verdad. Pero hay una cosa bien importante, te la voy a decir y que quizá no la hemos escuchado muy a menudo. Cuando una persona que ora las lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y sabes qué pasa con una persona que está edificada a sí mismo? Le viene el don de la palabra profética. Y es justamente lo que Pablo nos dice: busquen los dones mejores. Me gustaría que profetizaran más a que hablaran las lenguas. Es correcto lo que Pablo dice perfectamente bien. Lo que Pablo no nos alcanza a decir a juntar un don con el otro, no nos lo alcanza a juntar por cuestión extraordinariamente lo que Pablo escribe, pero está como cuando Adán, recuerda que había ya las plantas, todas las hierbas, todas las zonas verdes, pero no había llovido. Y era función de Adán hacer que lloviera mediante sus oraciones para que esa lluvia fructificara las plantas que ya estaban en la fase de semilla, ¿verdad? Primero se siembra y luego se cosecha, pero gran parte a ti y a mí nos corresponde hacer. ¿Qué me ha correspondido hacer a lo largo de la experiencia de los años? He visto que cuando oro yo las lenguas,
cuidadosamente, si tú quieres, siguiendo las directivas de Pablo, me edifico para poder recibir un don profético y dar la palabra que me está llegando en un lenguaje comprensible para todas las personas que están ahí. Entonces, en forma sincera, en forma sencilla te lo puedo comentar. Lo que Pablo no nos comentó, dirás tú, ¿y quién eres tú para decir cosas que Pablo no dijo? Bueno, el espíritu es tan extenso, las manifestaciones espirituales son tan completas, tan complejas, muchas de las veces cuando nosotros estamos limitando nuestra forma de pensar o nuestro entendimiento está limitado a una letra, es verdad, pero lo que vivifica toda esa letra pues es el espíritu. A mí me llama mucho la atención que aquí mi versión, te la voy a mostrar, me gustaría mucho que leyeras esta versión, de quien escuché el mensaje ayer de la oración de las lenguas, no recuerdo el nombre, es un hermano, no sé si es un pastor, da algunas enseñanzas, no sé si es adventista, y todos sabemos la doctrina de otros grupos, aparte de los grupos pentecostales, ¿verdad? No estoy defendiendo al grupo pentecostal, estoy defendiendo lo que dice la Torah y cómo aplicarlo y cómo administrarlo esto. Entonces, aún el espíritu se debe administrar. Fíjate nomás, el Espíritu Santo hay que administrarlo. Es decir, hay que saberlo compartirlo, colocarlo, acomodarlo, transferirlo, transmitirlo y hacer una buena administración del Espíritu Santo. Y ese es un don también que seguramente si nosotros lo buscamos, a lo mejor lo encontramos. Dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Ahí está el don de administrar el espíritu. Nunca lo había oído esto, ¿eh? Ahorita se me viene la información, la revelación, y te lo digo. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Quiere decir que tú puedes administrar el Espíritu Santo, ¿de acuerdo a esto? O al menos administrar tu espíritu, y como el Espíritu Santo habita en tu propio espíritu, tú puedes administrar el Espíritu Santo al administrar tu propio espíritu. Si tú cierras la llave y ya te callas, no es un tonizón descontrolado, no dices que el Espíritu me tomó y no me soltó y me habla y me dice, no, tienes la autoridad para detener todas las manifestaciones del Espíritu si tú quieres. Puedes administrarlo y puedes templarlo. Y hay una cosa, otro don del Espíritu se me viene, que Pablo le escribe a Timoteo y que le dice, porque no se nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me explico? Ese dominio propio también es una forma de administrar las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues, llámale como quieras a ese dominio propio. Y en esta mañana yo quiero compartir esto para que no se asuste la gente que hay dones espirituales manifiestos, que ciertamente no solamente los dones espirituales deben estar en perfecto orden, coordinados, en sujeción a la autoridad pastoral perfectamente bien de ese grupo y así. Pero yo quisiera decirte una cosa, y eso se me vino también en la mañana. Generalmente se me vienen cosas de última hora que no se me habían venido anteriormente. Yo supongo que el acta de los decretos que era en contra de nosotros, todo lo que la mal llamada Torah y ley, después te hablo de la ley de la Torah, que está mal interpretada, la palabra en sujeción a la ley, está mal aplicado totalmente eso sí, creo que al griego ahí le faltó, en sujeción a la ley, yo diría en sujeción a la interpretación legalista de la ley. Eso fue lo que quedó clavado en la cruz. Pero la ley no quedó clavada en la cruz. Pues ¿cómo crees? En el Salmo 119, y ahí no habla mucho de nuestro Dios, más bien habla de la Torah, habla de la ley. Y está hablando de la instrucción, de la ley, del precepto, de la enseñanza, de tus mandamientos. Y entonces no está obsoleta la ley. El Salmo 19, que viene en estrofas cada una de 8, de acuerdo a todas las letras del alfabeto hebreo, que desde la Aleph hasta la Tav, que es la última, te recomiendo que leas las letras hebreas y que te des cuenta esas 22 letras hebreas, empezando por la Aleph hasta la Tav, te hablan de una perfección extraordinariamente maravillosa para que se discierna. Es un poema maravilloso y habla de ley. Bueno, déjame decirte que la ley no es como la pintan. La ley significa instrucción. Los mismos judíos no hablan de ley, hablan de instrucción o enseñanza. Y lo que fue
el acta de los decretos que fue clavada en la cruz, no se refiere a la ley, se refiere a la interpretación legalística de la ley. ¿Por qué? Porque el Mesías, ¿qué hacía el Mesías? Pues vino y se sujetó a la ley. No vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y hay una palabra nueva, a completarla, to accomplish, a completar la Torá. ¿Y cómo dices que no estaba completa? Si dice que la ley de Dios es perfecta, sí es perfecta. Lo que no es perfecto es la interpretación. Y el Mesías, bendito sea su nombre, que tú conoces como Yeshua, o como Jesús, o como Jesucristo, al que yo conozco como Yeshua HaMashiach, por la nomenclatura hebrea, por el historial que tengo en familiar de la cuestión de los judíos como descendiente de una madre judía. Yeshua HaMashiach es el Mesías que tú conoces como Jesucristo bajo ninguna regla, entonces puedes entender muchas cosas. Aquí Pablo nos da normativas, sea lo mucho 2 o 3, y hable las lenguas, y si no hay quien interprete, pues calle, pero ore para sí mismo y para Dios. A veces yo estoy orando en lenguas, muy seguido oro en lenguas. Es rica la oración en las lenguas, primero porque te edifica a ti, y una vez que oras las lenguas, aun cuando tu entendimiento quede sin fruto, si no tienes el don de interpretar las lenguas, puedes orar al Padre Eterno para que te dé el entendimiento para la interpretación de la lengua, lo que estás diciendo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es más que ejemplo, más que regla, más que doctrina, es una anécdota. En una ocasión estaba a 6, 7 de la tarde, en mi consulta privada, llegó una persona ahí rara, bajo un influjo, o bajo, ¿qué será? Influido por algún espíritu, no sé, raro, ojos así, tú sabes. Si has visto alguna una persona que está con una manifestación espiritual, entonces a mí no se me ocurrió más que nada, si me apuré un poco al entrar al consultorio, abrí la puerta, empecé a orar yo las lenguas, no sé, mi manifestación fue orar lenguas. Vaya, como si hubiera sido, es la única vez que ha pasado, ¿eh? No lo hice como doctrina ni más nada. Y empecé a orar las lenguas, estaba yo más o menos, no estaba muy intenso en mi oración, ni estaba muy fuerte en el espíritu, ni estaba un espíritu agudo, ni intenso. Sí me sorprendió, empecé a orar las lenguas, inmediatamente empezó a hacer una manifestación en su cara, como de terror, como de asombro, como de temor, y no sé qué pasó, y no sé ni qué le dije con las lenguas, te lo aseguro. Esto no lo tomes como doctrina, ni lo pregones como que yo traigo esa doctrina. Por favor, no. Fue esa única ocasión en lo que sucedió aquello. Se asustó la persona, no sé con qué intenciones venía, y una oración breve en lenguas, pues lo calmó, etc. No tengo forma yo de comprobarte escrituralmente lo que te estoy diciendo aquí, pero así sucedió y te lo comparto y te lo transmito, ¿verdad? Ahora, para poder entender la oración en las lenguas, tienes que conocer el Espíritu Santo. Tienes que conocerlo. Al Espíritu Santo no se le conoce tan fácilmente. No sé si ya tengas la plenitud del Espíritu Santo. ¿Has podido conocer a la persona del Espíritu Santo? Después hablamos sobre todo lo que se ha dicho de la Trinidad, que yo no uso la palabra Trinidad, porque no son 3, ¿verdad? Solamente de acuerdo al Shema de Israel, Hashem Eloheinu, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, el Señor tu Elohim, tu Dios uno es. Entonces es uno, así de básico. Bien, te quería comentar, el primer don que nos manda a estudiar Pablo, o que tengamos los dones de acuerdo al Espíritu Santo, es el don de sabiduría. Si lees un poquito de Kabbalah, una Kabbalah seria en la que te describe los 10 atributos o los 10 caracteres de nuestro Padre Eterno, se manifiesta a través de dones espirituales y de manifestaciones fuertes en el árbol de la vida. El primer árbol de la vida, siempre te digo, la primera parte, el primer sefirot, es el que está arriba, que es la cabeza, que es Keter, que es el eterno, que significa Ein Sof, que es el eterno, ¿verdad? Ein Sof. Después el segundo es justamente Jochma, que es sabiduría. Y Pablo estaba pesadísimo en lo que escribía, todos lo sabemos. Pero ¿de dónde agarró tanta información Pablo? En perfecta sincronización con lo que se le revelaba. Pero Pablo estudiaba muy bien
y estoy seguro que pudo haber estudiado algo parecido a Kabbalah, porque nos da una perfecta descripción lo que viene en el árbol de la vida. Del primer don que nos habla es el del don de sabiduría, de la Jokmah, que está al lado derecho del árbol de la vida. Después viene understanding, que es entendimiento, que es Bina en hebreo, y hay un onceavo que se llama don de conocimiento, el Dat. Dicen que es el onceavo Sefirot, o el onceavo Sefirot, que es el conocimiento, viene siendo el producto de la unidad de la unidad que sucede entre sabiduría y entendimiento, viene el conocimiento. Y esa es la triada inicial del árbol de la vida. Después viene el amor y otros que no quiero cansarte mucho ni salirte del tema. Entonces Pablo, cuando describe perfectamente bien el don de sabiduría como de entrada, maravillosamente, y veo el árbol de la vida y ahí está también, primeramente, la sabiduría. Extraordinario. Pablo fue mucho más que un profeta, mucho más que un apóstol, mucho más, yo no sé, tremendamente. Entonces, ¿debemos hacerle caso a Pablo? Por supuesto que sí, él es el paladín del Nuevo Testamento y es el único que habla del don de las lenguas, ¿verdad? Entonces, digo yo, Pablo nos dice lo esencial, lo fundamental, para que pudiéramos nosotros, me sigo hablando, para que pudiéramos entender el resto de la cascada, porque esto es una cascada que empieza justamente con la cuestión de la sabiduría y de ahí se desprenden el resto de los dones espirituales. Extraordinariamente podemos ver cómo esto está bien sincronizado todo. El hecho de que vi la plática del del pastor, tocando al asunto de las lenguas, pero con otra matiz, con otro espíritu. No, el espíritu, no puedo decir que es otro espíritu, pero es otra forma de pensar. Entonces dije, qué interesante lo que está diciendo el brother, pero pues vamos a aclarar un poco más y vamos a echarle más leña, pero una leña buena, un fuego bueno que nos equilibre siempre las cosas que digo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que toca, lo que te estoy diciendo. Hay otra cita muy importante que viene en Tehilim, que yo no sé si alguno de nosotros anteriormente pudo haber relacionado lo de las lenguas con lo que está sucediendo aquí en esta breve charla, más que estamos discutiendo, pero no discutiendo. Discutiendo es hablar de alguna discusión, como en un tono médico, ¿cómo se llama? En judaísmo existe una mesa redonda donde se vierten cosas, se vierten puntos importantes y se llegan a conclusiones muy interesantes. Después te comento un poquito más al respecto, ¿verdad? Entonces aquí en el Tehilim 45, que es el Salmo 45, te lo voy a leer primero en español para que lo puedas comprender. Entonces, Salmo 45, que me llamó mucho la atención y es muy interesante, semejante a lo que hacen los escritores bajo la inspiración del Espíritu, del cual estamos hablando nosotros. Nos dice algo muy interesante, muy rico, el verso que es el capítulo 45, dice aquí, dice, brota de mi corazón. Vamos a tratar de conectar los primeros, ¿qué? Poquitos versos, los primeros dos versos del Salmo 45, vamos a tratar de conectarlo con el don de las lenguas, ¿verdad? Tenemos una lengua extraordinaria, ¿verdad? Todos. Dice, brota. Ya sabes, el músico principal sobre lirios es un másquil de los hijos de Coré, canción de amores. Si tú sabes quiénes son los hijos de Coré, son los levitas encargados de llevar la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. Una persona que alaba y que tiene adoración más continua y más constante, se le da el don de lenguas. Penetra niveles de profundidad del Espíritu, del primero, dirigido por el Espíritu Santo, y entonces llega a niveles de profundidad. Explícame tú cómo dice la palabra, porque lo profundo llama a lo profundo. Vamos, el don de lenguas es un don profundo.
para gente que tiene profundidades en el conocimiento de la Torá y en la revelación de la Torá. No es un don muy a la ligera, aunque la lengua es la más ligera de los órganos, según Santiago, no es un don que debes llevarse a la ligera. Ahí tienes mucha razón, brother, que estás diciendo que no se oran las lenguas. No tomarlo tan a la ligera, pero la lengua es muy ligera. Pero así como es ligera para las cosas malas, también es ligera para cosas buenas. Estoy impresionado cómo el Ruach HaKodesh, a quien tú llamas el Espíritu Santo, nos lleva y nos da una vuelta extraordinaria sobre toda la bendita Torá y nos aclara cosas que al menos yo nunca había escuchado. No estoy menospreciando a los que nunca han hablado de esto. Simplemente estoy exaltando la magnificencia del Espíritu Santo que se manifiesta de tantas y de tantas y de tantas y de tantas maneras. Lo que sí me apura es las diferencias doctrinales, pero ya están clavadas también en la cruz y ya no debe haber diferencias doctrinales. ¿Qué dijo el Mesías en Juan 17? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y si tú no concuerdas con el brother que ora las lenguas, entonces no estás en unidad con él y estás en pecado. Y tú estás diciendo que él está en pecado y tú eres el bueno y él está en pecado, y entonces él ni siquiera se acuerda de que tú estás juzgando ni criticando. Él sigue orando sus lenguas. Claro, debe hacerlo bajo la directiva de Pablo. Hay muchos grupos que no creen en las lenguas. Y te lo voy a decir de una vez. Los bautistas no creen en la manifestación de las lenguas. ¿Por qué? Pues porque es su doctrina. ¿Debo dejar de amarlos por eso? No. ¿Debo de juzgarlos? No. Hay muchos bautistas que han sido llenos del Espíritu Santo y han venido a orar las lenguas. Cuando digo esto, me contristo mi espíritu. Bórralo si quieres lo que dije. Bórralo, porque inmediatamente el espíritu se me contrista, ¿verdad? Después te hablaré cómo se apaga el espíritu y cómo se contrista. O sea, perdóname si comenté algo de los bautistas. Bien, los respeto porque estudian mucho la Torah. Bien, entonces aquí me viene una cita muy importante que viene en Salmos 45, que tiene que ver, para mi humilde persona, para mi humilde forma de ver las cosas, tiene que ver con el don de la oración en las lenguas. Y ahí te va, te voy a decir en 2 versos. Dice, ya quedamos que Coré, alabanza, adoración, canción de amores. Dice aquí, brota de mi corazón un bello canto. La oración en lenguas es un bello canto que brota también y que el Padre Eterno te despierta en ti. Cuando eres sensible al Espíritu Santo, empiezas a orar las lenguas, ciertamente, ordenadamente. Ya quedamos que si no hay intérprete, calle para sí y ore para Dios. Ore para sí o para Dios y calle para el resto de las personas. Está muy claro eso sí, ¿verdad? Pero a veces se emocionan un poquito en su emoción, como quien no se ha emocionado, etcétera. Aquí está, Eva se emocionó al ver aquello y lo agarró y así. Entonces, no me muevo más. Espero que no se contriste el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta revelación. Brota de mi corazón un bello canto. Voy a recitar al Rey un poema. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligera. Mi lengua, ¿a quién le va a recitar? Pues al Padre Eterno. Él está buscando edificación, Él está buscando profundidades de la Torá, Él está buscando revelaciones. La persona que ora lenguas está buscando revelaciones profundas, de esas que ya dejaron de ser costumbres, ni tradiciones, ni dogmas, ni siempre la oración la misma, siempre la oración la misma. A veces pensamos nosotros que antes de pensar la oración está... Ya porque hicimos una oración antes de dar una plática, ya todita va a ser dirigida por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Pues no, si traes la tendencia que tú traes para decir la plática que tienes programada y la oración que digas tú al respecto para que sea palabra de Dios. Pero si tú traes la tendencia en contra de los pentecostales que oran la lengua, muchas horas de oración y de ayuno y de más cuanto y para allá, no va a impedir que menciones tú
lo que traes en contra de la oración de las lenguas. El Yeshua nunca oró, no, el bendito Padre Yeshua nunca oró antes de dar una predicación, que yo sepa, ¿verdad? Espérense tantito, voy a orar y ya después terminando mi oración predico. Pues no, él hablaba en el Sermón del Monte, no se sabe que empezó a orar. Primero el Padre se soltó, ¿por qué? Porque era lleno del Espíritu. Si tú eres una persona llena del Espíritu en la mañana, los judíos te oran 3 veces al día y te pueden dar una revolcada porque están orando. Empiezan con el shacharit por la mañana, o más bien una revolcada a los dos, no solo a ti, a mí también. Ellos están siempre sintonizados en su tradición, si tú quieres, pero es un ejemplo, ¿verdad? Tampoco defiendo del todo las tradiciones. Pues aquí vemos, dice, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Una persona que ora las lenguas tiene la lengua muy ligera. Y eso es espiritual, cuidado, Cuidado, porque una vez que reciba la revelación de lo que está orando y los dones proféticos que le lleguen, porque está netamente en el Espíritu, te va a describir todo lo que tú eres, quién eres, por qué dices y a dónde vas y qué espíritu tienes. Entonces, falta disciplina, ciertamente, pero todos estamos en fase de ser disciplinados, pues. Entonces, pues, dice aquí, eres el más, y ya una vez que viene, que si su lengua ya está inspirada como pluma de escribiente, que es un escribiente muy ligero, una persona que está escribiendo y que recibe y que escribe, y que recibe y que escribe, no como un escriba que solamente lo que le dictaba el profeta escribía. Ahora sí, por eso el escriba, y entonces le daba forma al escrito que el profeta le dictaba. No, aquí el mismo profeta, el que está recibiendo la información, la está escribiendo. Por eso dice aquí, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. ¿Y qué le dice? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Qué tiene que ver la gracia derramada en los labios de ese que es el más hermoso de los hijos de los hombres con mi lengua que es como pluma de escribiente ligero? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. Cuando está orando en lenguas el pentecostal, cuando está dirigido por el Espíritu Santo, es la lengua del Mesías bendito que está usando, en el Espíritu Santo, que está usando la lengua del que está orando las lenguas. Claro, debe saber él que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo tengo que saber cuándo orar las lenguas, en qué momento, bajo qué intensidad y cuándo cerrar mi boquita y así. Eso es lo que tú tienes que saber. Tú que predicaste en contra de los pentecostales, no prediques en contra de ellos. Mejor métete delante del Padre Eterno en profundidad, métete en intensidad y vuélvete uno con el pentecostal. Y entonces el pentecostal va a ir contigo y te va a abrazar y va a haber la unidad que busque el Mesías. Creo yo, eso es mío, Eso es mío. Creo que el Mesías va a tardar en venir. Va a tardar en venir porque no hay unidad. No hay unidad. ¿Te acuerdas del hijo pródigo y su hermano? Pues no había unidad. El hijo pródigo gustoso llegó, todo sucio, los cerdos, la comida, lo que pasó. El padre lo recibe y el otro, no se cuenta que casi llegó orando en lenguas con el padre. Padre, ay, cansado acá, te anhelo, te busco. Y el otro decía, ¿por qué lo recibes a él si yo he estado siempre contigo? Hijo, lo mío siempre ha sido tuyo. Entonces, si el Padre te dio la forma de predicar, pues dedícate a eso, a predicarlo, ¿verdad? Yo no tenía contemplado dar esta enseñanza y me está edificando y me está poniendo un poquito en más entendimiento. Y no creas que el video lo aviento por allá y lo mando y ya. No, lo estudio el video, lo que dije, y créeme que me impresiono de lo que dije, de lo que no había dicho anteriormente en otras enseñanzas, y me edifico y me vuelvo cuidadoso y trato de decir las cosas de una mejor manera, menos decirle, hey, ya no ores lenguas, hey, ya fueron para el primer siglo de las lenguas. No, definitivamente no es así. Ahora, decirle a un pentecostal que deje de orar las lenguas, nunca va a dejar de orar las lenguas el pentecostal.
Y el otro, para no decir otro, tú hablaste del pentecostal, el otro nunca va a orar las lenguas si no viene el Espíritu. Claro, ha habido dichos, te dicen pastores, que si no oras las lenguas, la plenitud no la tienes, pero ese es su intento del pastor de que el otro se llene del Espíritu Santo, y así, tú sabes, todos tenemos, no estoy defendiendo ningún bando de otro, simplemente estoy dando mi humilde, muy humilde punto de vista. No tengo autoridad para cambiar tu doctrina, no tengo autoridad para decirle al Pentecostés, ni me conocen mucha gente. Este ministerio tiene unos cuantos meses, mi canal tiene, no sé, si acaso han visto 500 personas mi canal, etcétera, y así. Entonces, te lo comento de esa forma. Pues, a mí me impresiona cuando le dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Es gracia, oración en lenguas. Es gracia. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Pentecostal, Dios te ha bendecido con la oración en las lenguas. Todos estamos buscando un orden. Todos buscando ser mejores, estar más derechos, mejores portados, santificados, que ya estamos, o estamos en vías de la santificación, que es otra plática. Algunos dicen que ya estamos y que no la perdemos. Y yo creo que estamos en vías todavía de aprender cada día más, cada cosa más, sin quitar el sacrificio tan bello del Mesías, de que nos presentó como una iglesia santa, pura, sin mancha, ni cosa semejante a esta, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, Apocalipsis y todo eso acá. Entonces, yo quisiera recomendarte a ti que estás en contra de las lenguas, que profundices sobre la cuestión espiritual, que reciba revelación profunda con los lineamientos que Pablo nos da, por supuesto que sí, pero él dice, no dejéis, no impidáis en orar las lenguas. Pablo no prohíbe orar las lenguas. Si Pablo no prohíbe orar las lenguas, nosotros tampoco podemos prohibir orar las lenguas. Ahora, si es para defender a tu doctrina, o si es para defender a mi doctrina, lo que estoy diciendo, pues estás mal tú. Primero estoy yo mal y estás tú, si es para defender tu doctrina, o para tener más seguidores, o para que le den clic a tu canal y te llenes de 1 millón o 5 millones de gente que sigan tu doctrina. Yo no estoy defendiendo mi doctrina. Lo que estoy defendiendo es la unidad del Mesías, La unidad, lo que le costó en la crucifixión y que fue clavado todo el acta de los decretos, y entonces ya no hay decretos, porque había decretos, supongo. Si él busca la división, la unidad, la unicidad, la unidad, que busca el antimesías o el anticristo, pues la separación. Que busca Maquiavelo, pues dividir y vencerás. Entonces no debemos de estar divididos como el cuerpo del Mesías. Y también vete a Corintios, capítulo 1 o 2, me parece, capítulo 1 o 2, donde dice que el Mesías no está dividido. Y las lenguas se han dividido, por supuesto que sí. Las doctrinas se han dividido, por supuesto que sí. Y entonces no debemos dejarnos llevar por las divisiones. Si tú no quieres orar las lenguas, no las ores. Y no le tienes que decir a tu pastor, llévale este video que el doctor Akiva está mandándote para que no te pido que lo lleves con tu pastor. Y tú le dijiste que lo llevara con su pastor, pues eso es lo que tú haces. Tienes lengua, tienes modo, tienes forma, pues hazlo, claro que sí. Entonces, yo solamente estoy pidiendo, todo esto me lleva a la unidad del Mesías, porque el Mesías no está, o no debería al menos estar dividido. Bien, hagámosle caso a Pablo. Si hay 2 o 3, pues que oren ordenadamente y por tiempos, y si no hay intérprete, pues calle y ore para sí mismo y para Dios. Está bien, y para Dios, ¿verdad? Pero no impidáis orar en lenguas. Y es verdad, agarra los dones proféticos, el don de profecía, los mejores dones. Pero una Akiva adaptación en toda humildad, una adaptación personal, si es que vale, no lo sé si lo valga, es que me edifico en las lenguas. Y una vez edificado yo en las lenguas, yo mismo me edifico. Entonces recibo dones proféticos para poder comportarme de acuerdo a la Torá y poder transmitir algo que puede fundamentar un poco más el caminar en el que vamos todos. Así que busquen los dones mejores, pero no impidáis
orar las lenguas. Buscar la directiva del Ruach, del Espíritu Santo, y conocerlo más en profundidad, sin apartarnos para nada de ninguna de las letras. Mi palabra pasa, dice ahí, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Es verdad. Pero déjame decirte que hay revelaciones nuevas cada día. Yo recibí nuevas revelaciones de acuerdo al Salmo la lengua del escribiente ligero. Me queda claro que una persona que tiene una lengua ligera, aligerada por el Espíritu Santo, ligera es mi carga, dice el Mesías en Mateo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar porque mi carga es ligera. Entonces él no se aligera. Es una persona que ora lenguas, es una persona ligera en el Espíritu, muy sensible a las directivas del Espíritu. Pero cuidado, no nos extralimitemos ni nos vayamos hacia el extremo, como Pablo le habla a los corintios tocante a las lenguas. Espero que esto sirva en tu desarrollo espiritual. Puedes tomar lo bueno, puedes desechar lo que consideras que no es bueno, y que el Padre Eterno te bendiga. Tienes mi unidad, tienes mi corazón, tienes todo mi amor, tienes mi aprecio, y tienes pues la madurez por la que he vivido, he pasado, y todas las veces que me he equivocado también están a tu disposición, porque a través de esos errores he aprendido. Pero sí, créeme, que creo yo ser una persona de lengua ligera. Por eso me gusta tengo el ministerio de canto y de alabanza y de adoración. A veces hay adoraciones proféticas. Después te hablo del canto nuevo, que tiene que ver con la lengua nueva, con las lenguas y con muchas cosas, ¿verdad? Pero también es motivo. Si esto va a ser motivo de que tú y yo nos dividamos, borra este cassette y ponlo en la basura. Si esto es motivo de que tú y yo nos dividamos en cuanto a la doctrina, el amor es superior a la doctrina. Shalom, te amo mucho en el amor del Mashiach, y siento que tu amor es grande también por todos los hermanos. Así que ora por los pentecostales y diles lo que piensas, brother. En el amor del Mashiach, el Padre Eterno, Yivarechecha Adonai Beishmerecha, Yair Adonai Panav Elecha Bekunecha, Yesh Adonai Panav Alecha Beyasem Lecha Shalom. Esta es la oración arónica del libro de Números para el pueblo de Israel. Y tú eres un israelita también, porque has sido injertado en el cuerpo del Mesías, que es todo judío. Shalom, shalom, shalom.